Ok, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los estudios por tomografía de senos paranasales, oídos y órbitas. Para estos estudios, el paciente lo vamos a acostar de cúbito supino y con la cabeza hacia adentro, como si fuera a hacer una tomografía de cráneo. Regularmente, las tomografías del área del cuello hacia arriba se acuestan así en esta posición y con la cabeza en el cabezal. Vamos a centralizar bien, ¿verdad? Como vimos en la planificación, en el video de planificación, con los láser y la altura que nos la da este láser lateral, lo vamos a poner a la mitad del cráneo en cuanto a superior o inferior. Eso quiere decir, vamos a decir a la altura de la oreja, que quede mitad y mitad, para que quede en el centro de ese círculo que es donde va a estar el área de radiación. Ok, refrescando un poquito, los senos paranasales, ¿qué son? Son cavidades neumáticas, o sea, que están llenas de aire o vacías, dependiendo de cómo lo queramos ver, que están en el cráneo. Son los senos paranasales y las celdillas mastoides, que están por esta área aquí en el hueso temporal. Son las únicas áreas en el cráneo en donde hay aire normalmente. Fuera de eso, ya es patológico. Entró el aire por algún lado, pero no es normal. Entonces tenemos el seno frontal, que está en el hueso frontal, las celdillas etmoidales o seno etmoidal, los senos maxilares, que están aquí, son derecho e izquierdo, están en el hueso maxilar superior, y el seno esfenoidal. No lo dije en orden, pero en el orden que está aquí, pero no importa. Y el seno esfenoidal, que está en el hueso esfenoide. O sea, en esos huesos hay cavidades con aire, que cuando las personas tienen sinusitis, lo que tienen es secreciones que se acumulan en esos espacios ahí. Como son espacios cerrados, por eso causa mucha molestia, porque se causa compresión. Aquí vemos un corte anatómico del Atlas de Netter, donde podemos ver una imagen representativa de un corte axial. Así vamos a ver por tomografía. Claro está con el contraste de blanco y negro. Así vamos a ver un corte, los senos paranasales, para que lo vean así. Y luego cuando veamos la anatomía ahorita por tomografía, lo identifiquen un poquito. Entonces estas son las celdillas etmoidales que se ven ahí. Este es el seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo. Aquí vemos un corte axial, o sea, transversal. Ya ustedes han visto lo que es eso. Estas son el seno esfenoidal, perdón, y las celdillas o seno etmoidal aquí delante. Eso de las órbitas, o sea, los ojos, para que se ubiquen un poquito. El nervio óptico, los nervios ópticos. Seguimos avanzando. Vamos a ver entonces por tomografía la anatomía axial. Y primero la planificación, ¿verdad? Tenemos nuestro escanograma o scout view, que es, ya ustedes saben, la primera imagen que se ve en un estudio de tomografía y donde planificamos el estudio, o sea, donde vamos a decirle al aparato desde dónde hasta dónde queremos las imágenes y cuántos cortes vamos a hacer y el grosor y todo eso, y la dirección que tiene el escaneo. Entonces, esta es la planificación de senos paranasales en axial. Si vemos las imágenes, van así en axial, dividiéndome superior e inferior. Entonces, vamos a planificar. Este es el maxilar superior, ese es el techo de la boca, lo que se llama el paladar duro. Desde ese hueso, que aquí de una vez encima está el maxilar, ahí están los dos, derecho e izquierdo, porque están superpuestos, una imagen lateral, pero desde este hueso hasta que es el seno frontal, que está en el hueso frontal, todo eso debe salir, desde aquí hacia aquí. O sea que le vamos a dar unos 2 o 3 cortes o imágenes por debajo
y 1, 2 o 3 imágenes por encima. Se hace a menos de 3 milímetros, máximo 3 milímetros entre corte y corte. O sea, de grosor entre corte y corte. Y el grosor de corte también 3 milímetros. 3 milímetros entre cortes y 3 milímetros de grosor de corte. Eso es máximo para planificación de este. Entonces, antero-posterior, debe salirnos la nariz, que aquí no se ve por el contraste que tiene el escanograma. Si estuviéramos en un tomógrafo, yo lo aclaro un poquito para poder verla. Debe salir completa. O sea, el field of view, el campo de visualización, debe abarcar la nariz. Y posteriormente, por detrás de la oreja, para tener una referencia. En realidad, el nervio óptico llega más o menos hasta aquí, es donde está el esfenoide, pero por detrás de la oreja, para que no se nos quede nada. Entonces, vamos a ver imágenes desde abajo hacia arriba. Comenzamos por aquí y vamos a ir subiendo. Ok, aquí la primera, vemos un poquito de la nariz, vemos el tabique nasal, vemos ahí el techo de la boca, el paladar duro. Si subimos un poquito, vemos ya los senos maxilares, derecho e izquierdo. Subimos un poco más, seguimos viendo, vemos las celdillas etmoidales, los cornetes. Esto que está aquí es parte del cigomático. Seguimos un poco más para arriba, aquí vemos el esfenoides, el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales, las seguimos viendo ahí. Aquí vemos los globos oculares. Si ven que se ven un poquito más oscuros, aquí tenemos una ventana ósea. Ya ustedes, desde la clase anterior, deben ya de saber identificarlas. Cuando el hueso se ve así nítido y el tejido blando se ve un poco más oscuro, más isodenso, un poquito más oscuro que el hueso, que se ve hiperdenso. Estamos frente a una ventana de hueso o ventana ósea. Subimos un poquito más. Ahí seguimos, lo vemos más nítido de las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal. Aquí atrás vemos un poco de las celdillas mastoides, que es la otra área que tiene aire en la cabeza. A muchos radiólogos les gusta que salga completa. En este caso no la sacamos completa en esa imagen, pero a muchos radiólogos les gusta que salga completa, aunque no forma parte de los senos paranasales. Por eso aquí es válido, ¿verdad?, que se corte, pero usted se comunica en donde usted trabaja y si a esos radiólogos de ese centro les gusta que salga la celdilla también, pues usted lo saca un poquito más para atrás. Pero no es que está incorrecto ahí, ¿eh? Entonces aquí ya tenemos el seno frontal, por último. Y un poquito más para arriba, ya solamente tenemos hueso. Ahí terminamos los senos paranasales. Estamos ya en la frente. Entonces vamos a ver cortes o imágenes coronales. Vamos desde adelante hacia atrás. Ahí vemos un poquito del hueso frontal. Si recuerdan, las imágenes coronales nos dividen en anterior y posterior. Entonces estamos viendo a alguien como si lo estuviéramos viendo de frente. Esto es una parte de la nariz, ¿verdad? Vamos hacia atrás, desde adelante, desde la nariz, ahí un poquito la frente, hacia atrás. Vamos hacia atrás un poco más, vemos los senos maxilares, derecho e izquierdo. Si ven, tiene un poco de secreción aquí este paciente. El seno etmoidal. Seguimos más hacia atrás, seguimos viéndolos. Aquí vemos el seno esfenoidal y un poco de la orofaringe. Y vamos a pasar para las órbitas. Entonces, órbitas o los ojos, los globos oculares. En esta planificación, recuerdan, vamos a acostar al paciente igual para todos los estudios que estamos viendo ahora en esta clase, de cúbito supino, o sea, boca arriba, con la cabeza hacia adentro, hacia el gantry. Y este es el escanograma.
que es el mismo. Para estos estudios usted puede cortar esa partecita que usted ve ahí, no tiene que salir el cráneo completo, pero si lo saca completo, también no hay problema, porque nos interesa esta área de aquí, en este caso. Para las órbitas, vamos a planificar, porque las órbitas están aquí, los ojos están aquí, ¿verdad? Este es el hueso frontal y ya este es maxilar, aquí. Entonces, le damos un espacio por abajo, unas cuantas imágenes por debajo de nuestro límite inferior y unas cuantas imágenes por encima de nuestro límite superior. Vamos a decir hasta donde termina el seno frontal. Antero-posterior, damos un espacio adelante de unas pulgadas y posteriormente vamos a seguir utilizando el oído como límite posterior. Y los escaneos de inferior a superior. Esa es la imagen número 1 y esta es la imagen número 25, vamos a decir, si son 25. 3 milímetros de grosor de corte y 3 milímetros de espacio entre cortes también. Máximo, eso es máximo, nunca más de ahí. Puesto que las estructuras en estas áreas son bien pequeñitas y si saltamos más que eso, nos podemos brincar algo importante. Ojo, esto que está aquí es un ejemplo, no es que específicamente esto está a 3 milímetros. Recuerden que estamos en una presentación de PowerPoint, no en un tomógrafo. Estamos haciendo lo más cercano posible a un tomógrafo. Ok, un poquito de anatomía para refrescar. Tenemos, en cuanto a hueso, en el área de las órbitas, está formado la parte superior o el techo por el hueso frontal, que viene todo esto y se mete hacia atrás y forma el techo. El maxilar inferior y el cigomático forman el piso y los laterales junto con el mismo frontal. Y por allá atrás, la pared interna está formada también por una parte del esfenoides. Tenemos aquí dos agujeritos que vemos, son los agujeros supraorbitarios, que por ahí pasan la arteria y el nervio supraorbitario. Aquí debajo también tenemos dos agujeritos, los infraorbitarios, o sea, supraorbitario por encima, infraorbitario por debajo. Por ahí pasan arteria y nervio también, infraorbitario. El famoso VAN, paquete vasculonervioso. Y por este agujero que está ahí, la hendidura esfenoidal, pasa el agujero óptico. Está el agujero óptico y por ahí pasa el nervio óptico también. De los globos oculares, el nervio óptico es el que conecta los ojos con el cerebro y ese nervio pasa por esa hendidura, por ese agujerito por ahí atrás. Ok, entonces en cuanto a ya el tejido blando, tenemos el globo ocular dentro de esa cavidad y por detrás el nervio óptico que cruza esa hendidura esfenoidal que vimos ahorita y llega y se conecta con el cerebro. Tenemos músculos también que podemos ver en la tomografía que son los encargados de que podamos mover los globos oculares hacia arriba, hacia abajo, como para donde usted mire, son los encargados de eso. Tenemos los rectos, recto superior, recto inferior, el recto lateral que está a los lados, o sea, hacia afuera de su cabeza, y el recto medial que está interno, o sea, más pegado de su nariz. Esos cuatro producen los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia los lados y hacia adentro, o sea, externo e interno. Y también tenemos unos oblicuos que ayudan a esos movimientos así oblicuos del ojo. Estos músculos los podemos ver, estos cuatro, los podemos ver bien nítidos en la tomografía. Se los voy a enseñar en un momentito. Ok. En axial comenzamos desde abajo. Estamos viendo senos paranasales, o sea que todavía no hemos llegado a ver la órbita completa. Vamos subiendo. Subimos un poquito más y aquí vemos la órbita. Si se fijan, ya estamos en una ventana de tejido blando.
el hueso se ve muy blanco y no se ven los detalles del hueso, sino que en el tejido blando sí se ve bien nítido. Entonces aquí vemos esto que vemos aquí, no es el nervio óptico todavía. A esta altura estamos bien bajitos, o sea, es el recto inferior, el músculo de abajo. Si subimos un poquito más, vemos ya la órbita estamos a la mitad de la órbita, se ve redondita, bien completa. Recto interno, recto externo, interno, externo. Y aquí, un poquito más arriba, vemos el nervio óptico. Ese sí es el nervio óptico. Aquí y aquí. En muchas ocasiones, las tomografías de órbita se indican con medio de contraste. Debemos estar pendientes de la historia clínica con todos los estudios. Claro está, valga la redundancia, valga la aclaración, perdón. Puesto a que algunas patologías llevan medio de contraste. Debemos indagar siempre por qué se le indicaron a esa persona, si es por un trauma, si es por un trauma no lleva medio de contraste, están buscando una fractura o una fractura y posibles lesiones, pero si es, por ejemplo, por patologías infecciosas, como bueno, no recuerdo los nombres ahora, pero patologías infecciosas de los ojos, en muchos casos lleva medio de contraste, sea un tumor, cositas así. Si no está seguro, usted confirma esa historia clínica con, con su encargado, con el radiólogo de turno, para ver si lleva medio de contraste o no. Subimos un poco más, ya en el último corte donde vamos a ver algo de los ojos, y vemos ahí el recto superior. Y ahí se termina las imágenes de los ojos. Ya llegamos al seno frontal. Abarcamos el área completa. Vamos a ver ahora oído. Con oído vamos a planificar en cuanto al grosor y el espacio entre cortes. Aquí lo mínimo posible. Si el tomógrafo en el que usted está trabajando lo deja hacer cortes superpuestos, o sea, sin espacio, cero espacio entre un corte y otro, nada de espacio pegado, así es que lo vamos a hacer. Al mínimo posible. Y si tenemos un máximo, si debemos mencionar un máximo, es 2 milímetros. Más de 2 milímetros puede saltar uno de los huesecillos del oído, que son los más pequeñitos del cuerpo, que lo vamos a ver ahora mismo, que miden milímetros. Entonces, desde la base, del mismo, ese es el hueso occipital, que vemos ahí. Usted tiene que poner el primer corte encima del occipital, para que no se le quede nada de la mastoides que están ahí pegaditas del oído. Y superiormente, entonces, cuando todas esas burbujitas que usted ve ahí, son las celillas mastoides, ese agujerito que vemos ahí es el oído. Usted le da, donde termina todo eso que se ve superpuesto ahí, unos cuantos cortes por encima de eso. Si quiere una referencia, use el seno frontal. Ponga el último corte a la mitad del seno frontal. Ahí no se le va a quedar nada dentro del oído. Aunque es un área pequeña la que vamos a escanear, que no se le quede nada. Y de antero posterior, usted abarca el cráneo completo. Abarca el cráneo completo. Esta amplitud que le demos al field of view de antero posterior en un escanograma lateral también nos va a ampliar de ancho. De ancho, o sea, como tenemos los dos oídos, uno está de un lado de la cabeza y el otro al otro lado, debemos asegurarnos que el ancho de ese field of view nos abarque los dos oídos. O sea que tenemos que ponerlos bien anchos. Si podemos hacer un escanograma AP también en complemento con el lateral para ver el field of view, es lo ideal, que no se quede ninguno de los dos oídos. Se hacen ambos siempre comparativos, aunque indiquen uno solo. Ya que se puede, usted amplía y escanea la cabeza completa en esa área
la circunferencia completa y va a sacar los dos oídos. Ok, un poquito de anatomía regular antes de ver la anatomía por tomografía. Tenemos en el oído un oído externo, un oído medio y un oído interno. En el oído externo, bueno, todavía eso es externo, es esta parte de aquí. Tenemos afuera el pabellón auricular, que es su oreja, lo que usted puede agarrar por fuera, que está compuesta de cartílago y piel. Funciona como una parábola. Aquí capta las ondas sonoras, el sonido, las cosas que usted le dicen, que usted escucha, y lo canaliza hacia adentro, hacia esto que se llama el conducto auditivo externo. Lo puedo definir para que ustedes lo entiendan como el área a donde usted entra el hisopo cuando se limpia los oídos. Hasta donde llega el hisopo, que usted toca el fondo allá, cuando usted le da ese dolorcito, que no se debe hacer eso, ¿verdad? Pero el ejemplo, valga el ejemplo, ese es el conducto auditivo externo. Donde usted toca allá atrás es el tímpano, por eso que no debe hacerlo. Entonces, al fondo, como una pared al fondo, está la membrana timpánica o el tímpano. De ahí hacia adentro, ya ese es el oído medio. El tímpano, la membrana timpánica, recibe esas ondas sonoras y entonces vibra, convierte esa energía, esas ondas acústicas, ondas sonoras, la convierte en energía cinética, vibra, y con ella, con el tímpano, vibran los huesecillos del oído que les mencionaba ahorita, que son los huesos más pequeños del cuerpo completo, miden milímetros, pequeñitos, no más de 3 milímetros cada uno. Tenemos primero el martillo, luego el yunque y luego el estribo. No sé si lo han oído mencionar en una canción famosa de Arjona, el estribo, el yunque y el martillo. Dice que con tu voz baila el estribo, el yunque y el martillo. O sea, literalmente, vibra. Ellos vibran, entonces pasan esas vibraciones a los nervios ya acústicos que van al oído, al cerebro, perdón. Entonces, en el oído interno tenemos esto que se ve aquí, que es importante mencionarlo porque lo vamos a ver en la tomografía bien clarito, que es la cóclea o el caracol. Esto tiene un liquidito adentro y es encargado de decirle a su cerebro en la posición que usted está, si está de pie, si está acostado, si está sentado. Cuando las personas tienen lo que se conoce como el vértigo de Meniere, el famoso vértigo de Meniere, que le dan unos mareos, que la persona no sabe si está sentado, si está acostado, que es algo terrible. A esos pacientes, cuando usted sepa que tiene esa patología, téngale mucha paciencia, porque imagínese usted sentir eso, que usted no sabe, se desorienta de tal manera que usted no sabe si está parado, si está sentado, si está acostado. Y así como que usted se acaba de bajar de una montaña rusa, como que usted se montó borracho en una montaña rusa y se acaba de bajar. Así se debe sentir un paciente con vértigo de Meniere. Entonces, aquí lo vemos una imagen desde adentro, del oído medio. O sea, esta es la membrana timpánica y lo estamos viendo como si estuviéramos dentro del oído. Aquí están el martillo, el yunque y el estribo. Y aquí está el oído interno por separado ya. El caracol, la cóclea y los nervios del estato acústico y el vestíbulo coclear. Ok, vamos a ver imágenes del oído en axial. Volvemos a una ventana de hueso, si se fijan. Aquí vemos las celdillas mastoides y vamos a ir de abajo hacia arriba. Esto es el conducto auditivo externo. Esto que ven aquí son dos almohaditas que se le ponen al paciente a veces en la cabeza, a los lados, para que quede justo. Subimos un poquito. Son pocas imágenes que se hacen, puesto que es un área pequeña. Aquí seguimos viendo conducto auditivo externo. El conducto auditivo interno en axial es bien difícil de ver. Vámonos al coronal para yo enseñárselo. Mira, aquí está la cóclea o el caracol. Miren cómo se ve. Es obvia la razón por la que le pusieron ese nombre, ¿verdad? Parece un caracol. Y entonces, conducto auditivo externo. Y eso que ustedes ven ahí, que parece como una culebrita con la cabeza, con la boca abierta,
De ahí para allá, eso es el conducto auditivo interno. En 2 imágenes ahí lo vemos. Aceldillas mastoides, conducto auditivo externo. Ok. Terminamos con lo de esta clase por esta ocasión. Vamos a pasar entonces a ver si ustedes tienen preguntas.